Hola chicos, bienvenidos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, Miss. Sí. Hola. ¿Me escucho ahí? ¿Alguien me puede hablar? Hola, Miss, buenas tardes. No los escucho. Listo, ahí estoy, ¿verdad? ¿Ahora sí? ¿Me hablan, chicos, por favor? ¿Me escucha, Miss? Listo, ahí te escucho. Ay, muchas gracias. Perdón, pero quién sabe qué pasa. Siempre que entro me pasa. Bueno, pues bienvenidos. Vamos a empezar con nuestra sesión. Listo, ahí estamos, ¿verdad? Bien, bienvenida Elizabeth, bienvenida Carla, bienvenida Abigail, Edith. Bienvenidos a todos, chicos. ¿Todos me escuchan bien? Sí, Miss. Bueno, Sí. pues vamos a empezar. Gracias. El día de hoy vamos a seguir viendo nuestros contenidos. Vamos a ver el objetivo de la clase. Vamos a hacer una actividad de inicio, que es un video de reflexión, y el tema, los componentes metodológicos de la práctica educativa. Acuérdate que estamos viendo las metodologías. Todo lo que ya hemos visto ahora lo estamos aterrizando a cada metodología, ¿ok? Entonces, bien importante que nosotros pongamos mucha atención. Y van a tener una tarea en un foro que en su momento explicaré y que es importante. Ese foro va a ser calificable, ¿ok? Aunque no les ponga yo ahí calificación, va a ser calificable. Bien, el objetivo de esta sesión básicamente es que ustedes como alumnos diferencien la aplicación de las metodologías tradicionales, innovadoras y alternativas. Bueno, nosotros ya vimos los componentes metodológicos en la práctica educativa, pero ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? El día de hoy yo quiero que entendamos, a ver, yo ya tengo mi metodología, yo ya sé con qué voy a trabajar como maestro, y tú como pedagogo debes de inmediato identificar qué metodología está trabajando mi maestro, mi docente, si es alternativa, si es innovadora o si es tradicional. Entonces, el día de hoy vamos a aplicar a ver qué estrategias ya bien se establecen en cada una de estas. Entonces, nosotros estamos viendo y abordando la tradicional, la innovadora y la alternativa, ¿ok? Eso ya no nos debe quedar duda que tenemos 3 tipos de metodologías aplicadas en un aula. Bueno, fíjense. Vamos a ver este video. Muy atentos. Va a oírse como un eco porque está como subtitulado y le pusieron la voz encima. Vamos a ver cómo se plantea ahora el que nosotros demos clases y que de repente se tome en cuenta o no en un aula. Entonces, este video nos habla básicamente de cómo se debe
más bien cómo a veces en un aula se acaba con la creatividad. Entonces me parece muy interesante ahorita que estamos viendo las metodologías. Lo vemos, por favor. ¿Cómo están? Ha sido increíble, ¿verdad? Estoy abrumado con todo esto. De hecho, me voy. Él es Ken Robinson, seguramente lo han escuchado. Voy a poner la parte crucial que me parece donde habla de estas metodologías. Y por cierto, dirigimos así nuestras empresas. Estigmatizamos los errores. Hemos creado sistemas educativos en los que cometer errores es lo peor que te puede suceder. Y el resultado es que estamos educando a la gente para que abandone sus capacidades creativas. Picasso dijo que todos los niños nacen artistas. El problema es seguir siendo artistas al crecer. Estoy convencido de que no nos volvemos más creativos al crecer, sino más bien al contrario. La educación nos hace menos creativos. ¿Y por qué es así? Yo vivía en Stratford-on-Avon hasta hace 5 años que nos mudamos a Los Ángeles. ¿Se pueden imaginar lo suave que fue ese cambio? De hecho, vivíamos en un lugar llamado Snitterfield, a las afueras de Stratford, donde nació el padre de Shakespeare. Seguro que nunca habían pensado que Shakespeare tuviera un padre. Y eso es porque nunca pensaron en Shakespeare de niño. ¿Se lo imaginan a los 7 años? Nunca pensé en ello, pero en algún momento tuvo esa edad y estaría en la clase de alguien. Qué incómodo debía ser. Debe esforzarse más. Si alcanzan a escuchar el audio, ¿verdad? Sí, No, Miss. se escucha cortante. Ok. Aquí nos habla básicamente de que nosotros estamos educando para una empresa a hacer cosas mecánicas. Robinson nos habla de que la creatividad se pierde. Y al principio, si alguien lo alcanzó a escuchar, dice, ¿no? Las metodologías que estamos utilizando realmente acaban con la creatividad. ¿Por qué? Porque los sentamos a los alumnos en un aula y los dejamos ahí y estamos viviendo realmente en una metodología tradicional. Les voy a dejar el link de este video porque es importante que lo vean. Es muy interesante la reflexión de cómo se puede aplicar esta creatividad. Él habla aquí de Shakespeare, él habla de otros personajes importantes y cómo llegaron a ser lo que son, porque de alguna forma dicen, no se lo imaginan de niño. ¿Y qué es imaginar de niño? Saber que va a llegar todo un proceso de aprendizaje donde él llega a tener un talento, ¿no? Que puede ser música, que puede ser pintura. Creatividad no únicamente va de la mano con hacer algo de arte, sino creatividad es que nosotros mismos en nuestra vida profesional seamos creativos para resolver problemas. Entonces, en realidad la creatividad no piensen que creatividad únicamente es pintar, es hacer artísticas, es cantar. La creatividad va desde lo emocional, hasta la adquisición de conocimientos. ¿Ok? Tú vas a ver niños que a lo mejor tengan la facilidad de meterse a una alberca y de repente ya están flotando. Y hay otros que no, porque no tienen esa creatividad de a lo mejor sentir y disfrutar el agua, sino que entran en un miedo por todo lo que ya traen de conocimientos previos. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Pero sí les voy a dejar ese video, por favor, necesito que lo vean. Fíjense acá. Estamos viendo básicamente los componentes metodológicos de la práctica educativa. ¿Qué tenemos que entender? Esta metodología básicamente tiene que ser didáctico. ¿Y qué es didáctico? Que lo aplica un aula. ¿Y quién lo aplica? El maestro. No hay otra persona más importante que aplique una metodología que el maestro. Nosotros como pedagogos, por supuesto, tenemos que hacer una relación con el maestro. ¿Por qué? Porque yo necesito saber cómo está trabajando y no para juzgar su trabajo, sino para saber cómo está planificando sus clases en base a esa metodología, si está teniendo relación o hay fugas de información que no tenemos. ¿Qué herramientas está utilizando y básicamente qué objetivos y competencias? Hoy por hoy nos hablan mucho de competencias, habilidades, destrezas y se oye muy padre, pero yo puedo ver desde mi planeación si el maestro está llevando una metodología adecuada y está usando todas las herramientas y todos los como aspectos importantes que se necesitan. ¿Entendido? Entonces hoy vamos a enfocarnos un poquito más en esto para que tengan mayor conocimiento y mayor manejo. Entonces,
primero que nada empecemos con las metodologías tradicionales. Ya las conocemos, ya sabemos cuáles son. Pero ahora, si yo te digo, ¿qué componentes, Elizabeth, tiene la metodología tradicional? Componentes. Componen. ¿Qué aspectos se compone para que sea una metodología tradicional? ¿Cuáles me puedes decir? Miss, ¿podría ser que es algo repetitivo? Pero no me lo digas así. Háblame como pedagoga. Dime, ok, si yo llego a un salón de clases, yo lo primero que voy a ver es que mi maestro sea ¿cómo? ¿Qué aspectos? El docente es autoritario, Exacto, ¿qué más? empieza a realizar ciertas actividades que son repetitivas y Que hacen que haya conocimientos repetitivos para el alumno. Ajá. O sea, que repita. Ajá. Ok, ¿qué más? Bien, vamos bien. Ajá. ¿Uno el más? alumno solamente se queda con el conocimiento que el docente le dice y no investiga más. Ok, no le permite concientizar, analizar, reflexionar. Bien. Ok, ahora y vamos a ver, si tú como pedagogo llegas a una escuela tradicionalista y ves un programa, básicamente te vas a dar cuenta que imponen disciplina de trabajo. Siéntate bien, firmes, saludar, pero eso son situaciones que nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos que respetar, ¿no? Entonces, en primaria tú te vas a dar cuenta cómo hay situaciones de disciplina que no se modifican. En una ceremonia, forzosamente tenemos que estar en firmes. ¿Cómo el niño llega a firmes? Con una disciplina. ¿Cómo el niño llega a saludar en el momento preciso? Porque lo tiene que aprender como en repetición. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a darnos cuenta, disciplina. Planificación proactiva, o sea, el maestro es el que planifica y el que lleva el control absoluto de la clase y los conocimientos. ¿Ok? El alumno no hace nada más que recibir lo que se le está diciendo. Hay un proceso riguroso. ¿Por qué? Porque yo como maestro voy a comprobar su conocimiento en base a un examen y no hay más. Entonces, el día de hoy también vivimos con una metodología tradicionalista, ya se los había dicho, porque seguimos con el número. ¿Ok? Pero ya hay otras cosas también, no solo el cuantitativo, sino cualitativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay también reportes donde yo pongo, ¿no? Un diario donde yo pongo todas las actividades que realicé, desglosándolas para saber cómo ha ido avanzando mi alumno. Pero ya es aparte. En esta metodología tradicionalista también minimizaron los tiempos de reacción y toma de decisiones. Yo le pregunto a un alumno, oye, ¿qué es a lo mejor una ecuación? Y él de inmediato me tendrá que responder, ¿por qué? Porque se sabe la definición, pero en realidad no sabría reflexionar, ¿sale? Entonces, por eso dice reacción y toma de decisiones. Si yo veo que mi alumno no me responde o no me dice la definición correcta, yo voy a creer como maestro que no sabe. Esos son los componentes, ¿ok? Disciplina, planificación proactiva, rigurosa en su proceso y minimiza tiempos de reacción y la toma de decisiones. Ahora, también, fíjate, ya lo habíamos visto, que esto surge de una metodología, la metodología tradicional surge, pues obviamente de una pedagogía tradicional. ¿Qué quiere decir la pedagogía tradicional? Únicamente nos basamos a seguir una enseñanza directa del maestro al alumno. Yo te enseño lo que sé porque yo tengo el conocimiento, ¿ok? Pero tú no me puedes rebatir, tú no me puedes decir nada. Eso era la pedagogía tradicional. Entonces, por favor, esto se lo tienen que aprender. Metodología tradicional, pedagogía tradicional. Metodología innovadora, pedagogía innovadora, que va de la mano con muchas situaciones. ¿Ok? No es solo que el maestro aplique la metodología, sino que dentro de su pedagogía sepa enseñar, sepa usar estrategias, sepa utilizar herramientas. ¿Me explico? A eso le llamamos pedagogía. Bien, ahora hay un currículo. Ese currículo es flexible y centrado, pero solo en el profesor. ¿Qué quiere decir? Si el profesor viene al aula y dice, ok, yo quería hoy ver a sumas y restas, pero tuvimos ceremonia, las voy a cambiar por a lo mejor nada más hacer sumas. Eso es ser flexible, que yo puedo modificar la forma en la que enseño. Ajá, y solo queda en la decisión del maestro y solo quedan los cambios del maestro. La enseñanza es directa y rígida del maestro al alumno y no hay más cambios.
aquí también la planificación es inflexible. ¿Qué quiere decir? Y centrada en el docente. Yo no voy a meter absolutamente ninguna actividad que sea fuera del aula o que a lo mejor me quite el poder como maestro. Yo no puedo dejar a mis alumnos trabajar en equipo porque ¿quién es el que está encargado del conocimiento? El maestro. Ok, entonces yo dirijo, yo controlo y únicamente yo como maestro soy quien da el conocimiento. Y el enfoque es en la enseñanza. Fíjense, esto quiero que se lo aprendan porque es importante. Cuando nosotros hablemos de pros y a lo mejor beneficios y a lo mejor cosas negativas, tenemos que saber por qué la metodología tradicionalista en algunos aspectos no es correcta, porque está aquí enfocada en la enseñanza, no en el aprendizaje. ¿Y por qué? ¿Por qué crees tú, Abigail, que está enfocada en la enseñanza y no en el aprendizaje? ¿Por qué crees? Abigail, ¿por qué la tradicional está enfocada en la enseñanza? Adriana. Bueno, yo diría, maestra, que Ajá. como la metodología tradicional ya lleva un lineamiento, Ujú. no se enfoca en darle prioridad al alumno, Ahí vas. ¿Quién ejecuta esto de la enseñanza? el docente. El docente. Entonces yo me estoy enfocando en enseñarte, lo demás no me importa. ¿Ya me entendieron por qué? Ok, yo no voy a ir a ver si realmente entendiste para qué ese conocimiento que yo te enseñé te sirve. O sea, un maestro tradicionalista no se enfoca a ver si aprendiste. Lo único que se enfoca es ver si repites lo que yo te estoy enseñando. ¿Ok? No voy a ver si tú haces un producto. ¿Mande? También, por ejemplo, a mí me tocó ver que les daban guías a los profesores y los profesores se guiaban de las guías, o sea, no se centraban en lo que, este alumno necesita esto, ¿no? Una retroalimentación o algo así, no. Él se basaba en su guía y se atrasaba y en el mismo día tenía que recuperar todo lo que no había hecho de lo de su guía. Muy bien. Así está la planificación. Justo lo que tú estás diciendo es una planificación inflexible. Yo no me voy a salir de lo que no esté enmarcado en mi libro, de lo que no me digan como guía que algunos maestros utilizan. ¿Ok? No me puedo salir de eso. Entonces, ¿qué es? Una metodología tradicionalista. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver, no es malo, pero hay aspectos y conocimientos que no nos llevan a nada. Y en este video que yo les había puesto, lo dice especialmente, estamos educando para una empresa, estamos educando personas automatizadas, personas que pierden la creatividad, porque si tú solo estás recibiendo un conocimiento, no vas a saber si eres bueno para pintar, para cantar, para las matemáticas, para la física, para la química, porque yo no estoy haciendo un experimento a lo mejor de química, sino que únicamente te digo H2O, ¿no? Es agua, pero no voy a mezclar el agua con el aceite para que tú veas que no se mezclan. ¿Sí me explicó? No voy a ejemplificarlo, sino simplemente te lo estoy dando en teoría. Y entiéndelo que el agua y el aceite no se juntan, ¿no? Es un ejemplo absurdo, pero, bueno, no absurdo porque ya lo sabemos, pero en realidad es así, ¿ok? Ahora, la educación tradicional, ¿en quién se basa el conocimiento? En el maestro. Únicamente en el maestro. Es un sujeto activo, el maestro. Y al contrario, el alumno, ¿quién es? Un sujeto pasivo. Entonces, aquí hay una transferencia únicamente de conocimiento direccional del maestro al alumno. Solo hay una dirección del conocimiento. No va a regresar. ¿Qué quiere decir? No va a haber equipos, no voy a ver que reflexionen, no voy a ver que interactúen. ¿Qué ocurre entonces aquí? En la mayoría de los casos, todos los alumnos, ¿entendiste? Sí. ¿Lo aprendiste? Sí, ¿no? Y se aprende la definición para el examen. ¿Y qué se provoca? Una ignorancia porque no se aplica el conocimiento. ¿Queda claro? Eso es los contras de la metodología tradicionalista, que no vamos a comprobar el conocimiento, sino solo vamos a ver que el alumno repite lo que creemos que debió de haber entendido. Ahora, dentro del papel que tenemos dentro de los contenidos de la metodología, estos contenidos juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque la concepción, acuérdense, es únicamente en la enseñanza. Ahora, ¿cómo se da esa pedagogía en la enseñanza? Pues solamente se da una absolutización del aspecto externo. ¿Qué quiere decir?
El docente es el absoluto conocedor, el absoluto, la persona que tiene todos los conocimientos, no hay nadie más. Por tanto, se estandariza. En todas las escuelas tenemos que ver un maestro adelante, los alumnos bien sentados, ¿no? Bueno, hoy por hoy ya usamos otras metodologías y podemos entrar a un salón y los niños pueden estar hablando. Y quien sepa de pedagogía no va a decir, están echando relajo, sino se va a poner a observar y va a decir, ok, están trabajando por equipos, están reflexionando, están trazando, no sé. Pero quien no sabe piensa que un grupo con mucho ruido es un grupo que está indisciplinado, ¿sale? Pero porque en el método tradicionalista, básicamente lo que queríamos es que hubiera autoridad. Por eso son métodos directos a la disciplina y autoritarios. En base al papel del maestro, hay ejecutor directo, o sea, yo establezco y ejecuto lo que tengo que venir a enseñarte hoy. Mi planificación dice algo y yo estrictamente eso te voy a venir a enseñar. Hay una limitación individual, no voy a dejar que se desarrolle la creatividad, ni si tienen dudas, solo le voy a pedir que estudie, que repase, que conceptualice. Por eso es autoritario, rígido y controlador el maestro. Y en la concepción del papel del alumno, bueno, pues ya lo sabemos, es pasivo, reproduce únicamente el conocimiento, solo lo habla, pero no lo tiene aquí, pero no se vuelve significativo, ¿ok? Entonces, hay poca iniciativa, obviamente el alumno tiene inseguridad, los que son buenos para memorizar son los que pasan con 10, pero los que se nos van las cosas o una palabra, se nos olvida toda la definición, entonces pues hay inseguridad. Y ahí se da el desinterés, ¿ok? Entonces, no va implicado en el proceso porque hay alumnos que sí les funciona, hay alumnos que no, ¿sí? Bien, entonces, eso es mi metodología tradicional. Entonces, ya podemos entender el papel de los contenidos únicamente es transmitirlos, ¿ok? Y entonces, en general, esta pedagogía tradicional la pedagogía tradicional lleva una metodología tradicional, ¿ok? ¿Dudas hasta acá? ¿No? La misma. Bien. El papel de estos contenidos metodológicos, básicamente, aquí lo retomé completo para que lo entiendan. La metodología empleada en los docentes es de manera únicamente expositiva. Se evalúa con el aprendizaje y únicamente es reproductiva. Aquí la calificación es cuantitativa. ¿Por qué? Porque hay siempre un número. Si tú sacas 8, más o menos eres bueno. Si tú sacas 9, eres bueno. Y si tú sacas 10, eres excelente. Entonces, no hay otra forma de medir el control y coerción de los alumnos o de los estudiantes, o sea, qué tanto están aprendiendo, porque yo solo lo doy por hecho en un examen. Entonces, el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, va a depender de la relación docente-alumno. Si yo no tengo un buen docente, no voy a aprender tal vez absolutamente nada, aunque sea teórico. ¿Ok? Bien. Ahora, vamos a las prácticas innovadoras. La metodología en la práctica innovadora tiene que ver básicamente con eso, que sean innovadoras, pero estas, a diferencia de la tradicional, aquí son inclusivas, incluyen a todos, incluye al maestro, incluye al ambiente, incluye a la familia, incluye a todo el entorno y también incluye a todo tipo de alumno. ¿Ok? Entonces, por eso en general se llaman inclusivas. Estas metodologías inclusivas tienen que ver con indagar, descubrir, reflexionar, hacer crítica, proponer, inducir, cambiar, transformar. En estas prácticas innovadoras, lo que yo voy a hacer es hacer que el alumno reflexione, que entienda, que comprenda, que haga, porque si no hace, yo no puedo verificar que aprendió. ¿Ok? Entonces, estas prácticas nos llevan a un escenario socioeducativo, todo lo que me rodea, lo que les decía, familia, amigos, escuela, comunidad educativa. Entonces, aquí es bien importante las políticas educativas y la formación del profesorado. ¿Qué quiere decir? Hoy por hoy, muchos de los reglamentos que existían antes en la educación ya no existen. ¿Qué pasa cuando un maestro se le ocurre agarrar, bueno, ya no el GIS, ¿verdad? El plumón y se lo avienta a un alumno? Pues ya es bullying, ¿no? Ya es maltrato infantil, maltrato al alumno.
Entonces ya cambiaron las políticas educativas, ya cambió la capacitación del profesorado y por tanto la evaluación se pretende y estamos en camino de modificarla porque aún no está modificada de todo, seguimos con el número, ¿no? Aunque tenemos una metodología innovadora, yo puedo hacer equipos, yo puedo hacer que vayan a lo mejor aquí, como les decía hace rato, a hacer un experimento, a mezclar químicos para que sepan cómo se da la composición de elementos, por ejemplo, ¿no? Pero voy a seguir evaluando con una calificación, voy a seguir evaluando con un examen. Entonces, al final de cuentas, la metodología innovadora es muy buena, pero también va a depender del maestro de calificar. Y si el maestro a lo mejor pone un 5 porque cree que no aprendió bien el alumno, ¿qué van a hacer los papás? Preguntar por qué. ¿Y en base a qué? Entonces tenemos que tener una rúbrica, tenemos que tener lista de cotejo, tenemos que tener aspectos importantes que vamos a calificar bien definidos en estas metodologías. Acuérdense que en estas metodologías ya se usan las tecnologías de información y comunicación, llamamos TICs, ¿ok? ¿Y a qué le hablamos a las TICs? Es todo, tecnologías de información y comunicación es todo lo que nos permite comunicarnos. Un celular, una computadora, una tableta, comunicarnos, ¿ok? En este término no se pierdan nunca. No crean que tecnología es un navegador, no. Entonces, tecnología es todo por lo que me puedo comunicar y que puedo hacer que mi alumno interactúe conmigo. Bien, ahora, ¿cuál es el papel de lo metodológico? Pues que tiene que ver con presentar experiencias. Aquí necesitamos que el alumno presente experiencias, que si estamos hablando a lo mejor de drogadicción, podamos llevarlo a un centro de donde hay personas, ¿no? Que viven a lo mejor una rehabilitación o que venga alguien que pasó el proceso para hablar con ellos o que a lo mejor estamos viendo algún otro tema, podamos hacer que ellos interactúen, que ellos marquen el piso, todas las actividades que luego vemos que se pueden hacer fuera del aula. Entonces, todo esto tiene que ser novedoso y tiene que tener un intercambio. El maestro no solo puede llegar y decir, ok, me vas a medir todo el salón, ¿no? Y a lo mejor de ahí sacar metros cuadrados, algo así se me ocurre, ¿no? O saber qué figura tiene el salón y a lo mejor saber qué fórmula aplica. Estoy pensando en algo novedoso, pero tiene que haber un intercambio. A lo mejor ahí estoy viendo figuras, estoy viendo fórmulas, estoy viendo medición, 3 temas en uno, ¿ok? Entonces eso es ser innovador, tener súper a la mano los recursos y que sean variados. O sea, no solo puede utilizar un metro, sino una regla, sino también a lo mejor utilizar su mano, que es la cuarta, ¿no? Utilizar diferentes tipos de medición, pero eso ya va de quién va a depender del maestro y de que la metodología innovadora que utilice sea adecuada, así como la estrategia de la búsqueda y organización de los elementos. Aquí ya no estamos trabajando en que solo el maestro viene y te dé el tema. No, el alumno investiga, el alumno ve videos, también el maestro le proyecta, pero el alumno tiene que llegar a interactuar con su propio conocimiento. O sea, él puede adquirir un conocimiento interactuando con sus iguales y el objetivo, ¿cuál es? Resolver un problema. ¿Ok? Entonces, en las metodologías innovadoras ya podemos saber que es el aprendizaje bajo problemas, el aprendizaje bajo proyectos, que ahorita vamos a ver más adelante. Entonces, depende qué metodología innovadora utilice, tengo que saber qué voy a hacer. Entonces, aquí se da la valoración de la investigación, la exploración y la búsqueda de solucionar por parte del alumno. El maestro no le va a dar solución. Entonces, si el alumno llega y te dice, maestra, no puedo, ok, busca aquí, saca a lo mejor una enciclopedia, busca en tal página, les traje todos estos materiales, aquí están los periódicos o el libro de texto, ¿sí? Pero él tiene que sacar una conclusión, el maestro no se lo da. Bien, ahora, ¿cuáles son las metodologías innovadoras? Lo que hemos visto hasta acá, ¿cuáles son las metodologías innovadoras, Alicia? ¿Cuáles recuerdas que son las metodologías innovadoras? Alicia. Guadalupe. Sí, Miss. Aula invertida. Muy bien. La gamificación. Ok. No recuerdo muy bien cómo se llamaba, pero era lo de aula invertida, ¿verdad? Sí, ya recordé. Lo de la robótica, aprendizaje cooperativo, colaborativo. Muy bien. Ok. Y aprendizaje basado en proyectos, como usted mencionaba. Eso, ya mencionamos algunos. Yo voy a irles mencionando otros más para que conozcamos, pero aquí lo que me interesa es que ustedes sepan todo lo que hay, porque son muchísimas. Entonces, bueno, aquí retomando, metodologías innovadoras, ¿qué son? El ABP, aprendizaje bajo proyectos.
Pero aquí te quiero puntualizar qué es esto, cómo se trabaja esto. El alumno tiene que adquirir su conocimiento, sí, pero elaborando un proyecto, ¿no? Les voy a dar este ejemplo facilito, el de la semillita que les ponen a los niños de preescolar, ¿cierto? La semillita la ponen en un algodoncito, es un proyecto. Ustedes no lo ven así, pero es un proyecto. Solo estoy hablando de niños chiquitos. ¿Qué harían ellos? Dejar que crezca la plantita, ¿no? Ya vimos que de una semillita será una plantita. Luego, plantarla, los cuidados, la tierra, ¿no? ¿De qué se alimentan las plantas? ¿Qué tipo de planta es? ¿Qué semillita planté y qué plantita salió? ¿No? Entonces eso sería un proyecto. Obviamente en una persona ya más grande, en un nivel bachillerato, ok, va a investigar todo el proceso a lo mejor de cómo abonar una planta, de qué se necesita, a lo mejor el sol, agua, pero qué más, qué nutrientes, ¿sí me explico? Eso es un proyecto. Entonces va adaptando a mis alumnos. Aquí lo que necesitamos saber es que básicamente lo que voy a hacer, que en un proyecto ellos solucionen un problema. La plantita tiene que crecer, tiene que tener un lugar, ellos tienen que solucionar el ver si necesita agua, si se está muriendo, si necesito plantarla ya, si ya creció demasiado, si no cabe en la plantita, no sé, ¿sí? Entonces, esto es una metodología activa. Esto quiero que se lo aprendan. Van a oír mucho estos conceptos. Las metodologías innovadoras también se les llama metodologías activas. No puedes estar estático. Entonces, si ustedes son maestros ya y los que estén haciendo prácticas presumen de usar metodologías innovadoras, tengan mucho cuidado. Porque si tú llegas a dar a la clase y estás viendo algún tema donde los niños pueden salir a investigar, los alumnos, los adolescentes o quien sea, y no lo estás haciendo, no estás utilizando una metodología innovadora. ¿Qué tienes que hacer? Plantearte bien el proyecto, saber qué vas a hacer, situaciones activas. No necesariamente tampoco quiere decir que se tengan que mover los alumnos, pero no están todos sentados estáticos. Reflexionan, interactúan, les pones un caso en base a un proyecto y ellos lo resuelven, ¿sí? Entonces aquí tiene que ser didáctico y práctico. Aquí hay competencias complejas porque básicamente lo que se hace en un proyecto es que desarrollen su pensamiento crítico y resuelvan el problema. ¿Por qué su pensamiento crítico? Porque ellos tienen que pensar qué necesita la plantita para sobrevivir. Agua, tierra, eso lo sabemos nosotros, pero un niño chiquito no lo sabe, ¿ok? Que ahora alguien ya más grande, ¿qué abono le voy a poner a mi planta? Tengo que tener un pensamiento crítico. ¿Qué proceso deberá llevar mi planta para poder crecer? A lo mejor, si era una semillita, ¿cómo yo puedo sacar un vegetal de una semillita? ¿O cómo puedo hacer que una plantita se vuelva un jitomate, ¿no? A lo mejor el proceso reproductivo de la planta o de crecimiento, perdón. Pero ahí estoy resolviendo un problema. Plantar hoy por hoy, en el ambiente en que vivimos, el que alguien haga su huertito, ¿los han visto en internet? Ya es una solución a un futuro para la alimentación, ¿ok? Sobre todo ahorita las personas que son veganas y las personas que llevan una buena alimentación, porque sabemos que llevan químicos. ¿Para qué? Para que las personas puedan tener el alimento más rápido, ¿sí? Entonces, aquí podemos hacer un proyecto de lo que querramos. Luego, el aprendizaje basado en problemas no es nada más que agarres y le digas al alumno, fíjate, el problema de la drogadicción, no. ¿Qué implica drogarse? ¿Qué químicos afectan al cuerpo? ¿De qué manera? ¿Qué pasa con el sistema nervioso central? ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestra reflexión? A lo mejor con nuestra percepción del mundo. Entonces, aquí en problemas no es nada más darle el problema, sino plantéale situaciones donde tú vas a enfocarlo a que él analice ese problema y afronte situaciones no solo de riesgo, sino de solución. Entonces, si han visto ahora que está muy, de hecho hubo un fin de semana que promovieron en chavos de bachillerato, ¿no? Y secundaria me parece, esto de la drogadicción y les hicieron pláticas. ¿Pero ustedes creen que ir a escuchar una plática hoy te va a solucionar el problema? ¿Tú qué crees, Carla? Pues yo Jared, creo ¿sí estás, Carla? que puede ser complementario, ¿no? Yo recuerdo que en el bachiller nos llevaron a una ponencia sobre una persona que había vivido en ese tipo, ¿no? Pero de situación.
pero como que la mayoría se nos estaba como desinteresado, ¿no? Ok, Entonces, se hizo como una semana intensiva y donde se presentaron pues, diversos tipos de sustancias, de prevención, de causas y consecuencias. E incluso bueno, la zona no estaba muy bonita, e incluso nos dejaban salir media hora antes para evitar salir tan tarde porque iba a ser de noche. Y como que se estuvo un poquito más al pendiente, o sea, sí entraron, bueno, los maestros al proyecto y bueno, yo en mi parecer pues nunca me he sentido interesada por este tipo de sustancias, ¿no? También yo creo que por lo mismo que sí se le dio el tema, bueno, sí se le dio el espacio y no solamente se hizo como que no estaba pasando en la escuela, ¿no? ok. Hoy por hoy, Carla, tú como pedagoga, ¿qué más harías por ese proyecto? ¿Qué se te ocurre? Vas a poner un ponente aquí enfrente que le diga a 20 chavos, las drogas son malas. Fíjense que muchos se mueren, o sea, bueno, estoy como diciéndolo en concreto, pero ¿qué más necesitamos? Como pedagogos tenemos que ver la fuga de la situación educativa. ¿Cuál crees que nos haga falta ahí? El chavo ya fue, ya te escuchó. Tal Ya, vez incluso incluir a los padres, ¿no? O sea, hacer lo que ya tiraron, ¿no? El alumno, nosotros y el papá también, ¿no? Incluirlo en actividades, fomentar el deporte, no sé, algún tipo de actividades en arte, en danza, o sea, algo más, ¿no? En lo que él pueda descubrirse y ver también en qué es bueno, ¿no? Porque no solamente es algo positivo y yo me siento, ¿no? Y estoy ahí sentado escuchando, ¿no? Sino que también participo en las otras muchas opciones que me puede ofrecer, ¿no? A lo mejor asistir a algún curso de lectura o algunas de las... pero eso ya es extra, porque ya te está saliendo del tema. Yo necesito que mi población sea consciente de la drogadicción, que resolvamos y disminuyamos la estadística de drogadicción y de muerte en los jóvenes, en los chavos. ¿Qué hago? ¿Se te ocurre algo? Miss, Sí, bien. Fíjense, su compañera dice, llevarlos a un centro de rehabilitación. Perfecto. ¿Por qué? Porque van a ver cómo los chavos están perdidos, porque van a ver cómo hay chavos que a veces hasta entran no a veces, entran en crisis por la codependencia que les causa la sustancia. Entonces, qué imponente sería verlo en vivo. Pero, ¿qué va a decir la población? No, porque entonces estamos dañando a los alumnos. Sí, pero si tú no lo ves, ¿qué pasa? No tienes la experiencia. Alguien más me hablaba, perdón. Mande Guadalupe. sí, Dime. También podría ser realizar proyectos a la comunidad escolar donde se pueda incentivar la actividad física para que asimismo pues esos tiempos de ocio pues se puedan transformar, ¿no? En otras situaciones positivas para los jóvenes, no solamente con una plática, sino que también, como mencionaba la compañera, acudir a centros de rehabilitación, a incentivar a los jóvenes pues a realizar otro tipo de actividades que sean proactivas para ello y no caer en ese tipo de situaciones, ¿no? Ok, me gusta mucho su idea de todos donde me dicen, bueno, vamos a aplicar actividades como danzas y muy bien, está muy bien esta parte. Vamos a incluir a los papás, está muy bien. A ver, lo que quiero que se centren en es, nosotros somos pedagogos. ¿Qué queremos? Que lo que aprenda el chavo, el alumno, quien le sirva para la vida, sea significativo. ¿Cómo voy a hacer yo que sea significativo una conferencia de drogadicción? Si viene, le doy la plática, ok, además después hago la semana contra, a lo mejor contra los vicios, ¿no? ¿Qué más puedo hacer? Fíjense una cosa que se me ocurre, tenemos que ser creativos nosotros como pedagogos. Hablan mucho del fentanilo, ¿sí es cierto? El fentanilo. Y el fentanilo es malo, ¿no has escuchado? Yo ya hasta tengo muy presente eso porque lo pasan mucho en el radio. El fentanilo hace más codependencia porque es un químico, ¿no? Que daña, me parece que ahí está diciendo que todos los órganos del cuerpo, algo así dice el comercial, ya no me acuerdo más o menos. Ahora, ok, yo no tengo idea qué es el fentanilo. ¿Tú sí? ¿Tienen idea qué es el fentanilo? Si es polvo, ¿de dónde sale ese químico? ¿Qué será? ¿Por qué voy con esto? No solo le voy a decir al niño, fentanilo, hace daño.
Pues sí, pero fentanilo no tengo la menor idea ni qué es, de dónde sale, sale de una planta, sale de un árbol, sale de la tierra, cómo lo mezclan. ¿Sí me explicó? Y sería muy padre que le enseñen al adolescente o a las personas, ¿qué es eso? ¿De dónde sale? ¿Por qué nos hace daño? ¿Por qué es un químico? ¿Qué provoca al combinarse con sustancias? Pues que hacen una reacción química. Fíjate que esto lo pueden ver en la materia de química. Y qué atractivo. ¿Tú crees que no va a ser atractivo para los chavos? A esto me refiero, chicos. Nosotros como pedagogos debemos ir mucho más allá con la creatividad. ¿Qué voy a hacer yo para que este conocimiento no se quede en solo hablar y decir, vamos a hacer la semana innovadora contra la drogadicción, vamos a hacer un sábado? No me está sirviendo de nada para la población, porque les aseguro que los chavos hasta se van riendo y les sirve ese sábado para irse a tomar a algún lado, ¿no? Para reunirse. Entonces no está cumpliendo el objetivo, ¿ok? Entonces, retomando esto, voy a hacer que ellos resuelvan un problema. ¿Cómo? Viendo gente que sí está sufriendo esta situación, sabiendo qué es ese químico que tanto nos provocan o nos dicen, sabiendo qué es la amapola, por ejemplo. ¿Sí saben qué es la amapola? Es una planta y dicen que es muy bonita. Yo no la conozco, ¿eh? Eso nada más lo sé en teoría. Y entonces, si yo le enseño todo eso, él va a tener mayor conocimiento y va a saber, claro, hay químicos que se juntan y que por supuesto hacen daño, ¿no? Es una forma en la que se me ocurre, pero a ti se te deberá de ocurrir mucho más cosas y nosotros debemos de hacer que algo innovador, que mi alumno vaya enfocado a desarrollar actividades que le ayuden a futuro. Fíjate qué importante. Una persona que se droga no le va a ayudar a futuro, pero si yo hago una buena formación y no solo en actividades extraescolares, también con papás, me parece muy bien, pero también algo que los motive, ¿ok? Entonces, hay que hacer que adquieran esas competencias para que le ayuden el día de mañana. Si nosotros hacemos que los alumnos reflexionen más allá, y eso es lo que les quiero decir con este problema de la drogadicción, no te vas a quedar en la definición de drogadicción, del fentanilo, de venir a tomar una plática, no, vas a reflexionar más allá. ¿Por qué es un químico? ¿Por qué me hace daño? ¿Qué me provoca en el cuerpo? ¿Qué hace? Yo lo puedo ver con videos, puedo hacerla, si se pudiera, que no sé si está permitido, ¿verdad? Utilizar el fentanilo y a lo mejor mezclarlo con algo más y que los niños físicamente estén viendo lo que está provocando. Entonces, imagínense si hiciéramos esas cosas y como sociedad dejáramos de escandalizarnos por a veces cómo van a ir a ver a alguien enfermo. Es lo que más nos impacta, desgraciadamente es lo que se necesita. Bueno, vamos aquí a seguir con el aprendizaje basado en pensamiento, que también se le llama el Thinking Based Learning. Este es donde el estudiante básicamente va a analizar, va a valorar y contextualizar para desarrollar destrezas de pensamiento. Más allá de la memorización, lo que les digo, los chavos, sería interesante hacer mesas redondas hoy por hoy, donde ellos interactúen. ¿Qué piensas sobre la política de hoy en día? ¿Qué piensas sobre el presidente? ¿Qué piensas sobre la Cámara de Senadores? ¿Qué piensas sobre la globalización, sobre el ambiente? ¿Sí me explico? Porque lo que estás haciendo es que ellos se empapen, ¿no? Ok, ve y observa cómo está el mundo, observa si la gente a lo mejor guarda su pack de leche, lo dobla como debería de ser y lo coloca en un espacio. No tenemos la cultura. Entonces, si nosotros le planteamos esos pensamientos, él tiene que empezar a desarrollar reflexiones. ¿Ya vieron? Si yo le planteo situaciones problema, por supuesto que va a empezar bueno, al principio tal vez nos va a costar mucho porque no te dicen y no te resuelven, pero si vamos poco a poco ensayando con ellos esta situación, va a llegar un momento en que se cuestionen y es lo que necesitamos hoy por hoy, sociedad que se cuestione y no nada más diga LGB no sé qué, no estoy criticando aguas, lo que estoy diciendo es por qué tengo que llamarle con tantos nombres si yo me tengo que identificar primero, ¿no? ¿Qué está pasando? Que todo lo estamos dejando a la sociedad, a lo que dicen, a lo que las redes sociales sale, sin cuestionarnos antes nosotros, pero a fondo, no nada más porque quedar bien con alguien, ¿ok? Otro es el Flip Classroom, que es uno de los más conocidos, que es el aula invertida, ¿no? Aquí vamos a dejar materiales educativos que deben ser estudiados por el alumno. Hoy por hoy lo hacemos en videos, pero no creen que nada más es esto. Es cuando el maestro decía, lee sobre Pablo, lee sobre Bill Gates. Entonces tú tenías que leer y traer la información y ya traías tu resumen o traías la idea, ¿no? Y entonces aquí ya interactuábamos con el tema, ya hablábamos. Hoy por hoy ves un video en tu casa
y vienes y reflexionamos sobre eso. ¿Qué hace? Optimizar el tiempo. Pero se fijan, sí son innovadoras, pero son cosas que ya lo hemos hecho. El trabajar por proyectos, el frijolito es un proyecto. El basado en problemas, resolvemos problemas, siempre y cuando sepas ponérselas a tus alumnos. El pensamiento es cuando tú le cuestionas, ¿y por qué crees que el cielo es azul? ¿Te imaginas si le dices a alguien de preescolar así? ¿Qué te va a decir? Te van a decir ideas extravagantes, porque son muy chistosos los niños, pero empiezan a sacar un pensamiento que debería de ser poco a poco formado desde pequeños. Y el Flip Classroom tenemos que hacer que los alumnos lean, que vayan otra vez a una biblioteca, y hay virtuales, pero que indaguen. A mí no me importa si, bueno, hoy por hoy debería de ser así, ¿verdad? A mí no me importa que veas el TikTok, pero ve sobre pedagogía también. Entonces, ustedes que son pedagogos, sus redes sociales tienen que llenarse de pedagogos. Ve el chisme si te interesa, también de todo lo que te importe, pero tú debes tener esa información porque luego hay videos bien interesantes que nos permiten conocer más información y sin necesidad de ir a la escuela, ¿no? Pero aquí nosotros somos formadores y tenemos que tener todos estos aspectos. Bien. Ok, otras metodologías innovadoras es el aprendizaje cooperativo, del que ya hablamos un poco. Cooperativo, cada quien coopera, hagan de cuenta que vamos a juntar 100 pesos y cada quien va a poner de a 10, de a 20 pesos, basta que se forme un objetivo. Digo, eso es un ejemplo absurdo, pero quiero que tengan bien presente, eso es cooperar. Yo hago mi parte, pero no quiere decir que me haga a un lado, sino que yo estoy adquiriendo un conocimiento al escuchar a los demás y ver lo que están haciendo, porque al final el reto es que cada miembro del grupo, al hacer su tarea que le tocó, también se apoye en el trabajo de los demás compañeros. Un buen aprendizaje cooperativo hace que todos interactúen, haciendo lo que les toca, pero todos interactúen, ¿ok? No es de ya hice, ya vine, ya expuse y ya me senté y ya no me importa, ¿no? O yo me sé mi parte y entonces digo, eso no me tocó. Eso no es un aprendizaje cooperativo. La gamificación, que es de las más utilizadas o las que más hablamos. Y en realidad es un juego. Gamificación es jugar en el aula, ¿ok? Y nosotros podemos jugar desde que a lo mejor hacemos bolitas de unicel y las podemos a lo mejor que un alumno las agarre y le tocó el 5, le podemos hacer la pregunta 5. O sea, son pequeñitas cosas donde yo puedo usar la gamificación y no necesariamente tiene que ser algo tan trascendente, sino lo que a mí me importa es que haya un proceso educativo, ¿ok? Entonces aquí se internan dinámicas, pero ahora ya en la gamificación como tal ya entran los videojuegos, ya entra un entorno educativo como tal, donde podamos tener un aprendizaje que motive y concentre al alumno. Los jueguitos, como el que hicimos la vez pasada, ¿no? A lo mejor son preguntas, pero bueno, ahí estás metido, ya es algo diferente. A lo mejor, muchas aplicaciones que hay para que los niños aprendan los colores, las sumas y las restas. Ahorita lo que hablábamos de las plantas en gamificación, hay algunos juegos donde tú puedes hacer realidad aumentada y puedes ver un objeto donde no lo está. Entonces podríamos jugar a que los chavos, a lo mejor, ¿cómo se dice? Diseñen un prototipo de una casa, un prototipo de una herramienta, lo que querramos, con juego. Entonces eso ya depende de la disciplina que nosotros tengamos. El Design Thinking, perdón, que es el pensamiento de diseño. Que esto, fíjense qué interesante es, esta metodología pretende que el estudiante analice un problema con el prisma, que estamos hablando aquí ya de diseño 3D, por ejemplo, y encuentra una finalidad concreta. Entonces diseña algo que está viendo en su pensamiento, pero también no solo puedes diseñar eso, lo que a lo mejor antes hacíamos con una maqueta, con una plastilina, ¿no? Con un Play-Doh, y se le llama. Entonces está cambiando de situaciones y nosotros tenemos que adaptarnos. Recuerden bien, son metodologías innovadoras, pero no quiere decir que no existían, sino que estaban mal enfocadas, ¿ok? Entonces, hoy por hoy ya cada una tiene nombre. El aprendizaje cruzado, que espero que lo hayan escuchado, y aquí es que pretende unir entornos, es cruzado porque tiene formales e informales conocimientos en la educación. ¿Qué quiere decir esto? Va a buscar situaciones conocidas o familiares para el alumno y después va a despertar ese interés y motivación para que tenga un conocimiento nuevo, ¿ok? Lo que yo les decía de los vicios, estamos relacionando un vicio con algo químico, el fentanilo, que es lo que se me vuelve a ocurrir,
vinculo una situación con otra, ¿se dan cuenta? Y puedo ver química, puedo ver ahí el aparato digestivo, circulatorio, porque todo lo que hace una droga en el cuerpo es demasiadas cosas. Eso es un aprendizaje cruzado, ¿ok? Diferentes situaciones conocidas que pueden ser formales e informales, pero que al final de cuentas van a tener un aprendizaje y una concientización, en este caso planteado, que yo necesito como maestro. ¿Dudas hasta acá, chicos? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? Ok. Otro es el pensamiento computacional que vivimos hoy. ¿Y qué es el pensamiento computacional? Fíjense, desde que agarras tu celular, te sale algo y lo único que haces es aceptar, 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 no lees. O descargas una aplicación, aceptar, aceptar, aceptar. Tenemos que tener un aprendizaje, un pensamiento computacional, resolver problemas y soluciones. Nos dice el celular, memoria llena, y no le haces caso, no lo vacías, te lo está diciendo, ¿no? Y quiero darles esa simple solución, esas simples cosas, cosas muy simples, perdón, porque el pensamiento computacional va mucho más allá. Pero estas pequeñas cosas no las hacemos. No agarramos y cada determinado tiempo vaciamos el celular y los tenemos en carpetas guardadas o en un disco duro. ¿Qué hacemos con tanta foto? Nada. O sea, es información perdida diaria que nos quita energía porque estamos, ay, está padrísimo, ya la subieron al Face, los chavos de ahora, al TikTok, no sé, y se perdió. ¿Qué fin tiene? Pues nosotros tenemos como pedagogos o como maestros que buscar problemas y solucionarlas. Entonces, tenemos que darnos o echar mano de la información. Hoy por hoy, todo lo que es tecnología y el celular me sirven para que los chavos aprendan. ¿Qué necesito? Ok, que tú saques fotos, ¿no? Que a lo mejor de la puerta del salón para la puerta de la institución, ¿no? Tú saca una foto. Ahora dime, ¿cuánto crees que haya de distancia, ¿no? De la puerta hacia allá. Si yo utilizo, si esa foto yo la subo a un programa de diseño, puedo calcular la distancia, ¿no? Obviamente en términos de diseño. A lo que yo voy es que podríamos hacer infinidad de cosas, no solo con distancias, sino con escenografía, sino como hasta diseñar. Y les vamos a desarrollar ahí la creatividad a nuestros alumnos para que vayan pensando en ser algo más que nada más estar en el TikTok, en el Facebook o en las redes sociales. Ajá. Las aplicaciones que hoy sirven hasta para que te pongas el cabello diferente, pues también pueden servir para poder diseñar, a lo mejor hacerle cambios a una escuela, a tu salón, y que tú lo hagas computacionalmente. La computacional también va con el pensamiento lógico-matemático, porque tiene que ver con programación. El método del caso. Tiene que ver con el Learning by Doing, que es aprender haciendo. Prepara a los alumnos a tomar decisiones. Yo, si quiero, a lo mejor que ellos entiendan el plato nutricional, el buen comer, tendría que poner mi plato, ¿no? Y tendría que exponer, ok, ¿qué sucede con una persona de 20 años que a lo mejor come papas, refresco, nunca toma agua, ¿no? Y a lo mejor compararlo con una persona de 40 años y a lo mejor que sí se cuida, que come verduras, la porción de carbohidratos adecuado. Ahora, en el estudio del caso, tú podrías hacer que estuvieran los dos platos y los representaras, ¿no? Y a lo mejor hasta pesar esos alimentos y cuántas calorías cada una de las dos personas está ingiriendo. Y qué tanto necesita hacer ejercicio, y qué tanto necesita no tener estrés, y qué tanto necesita a lo mejor llevar una vida no sedentaria. No sé si me estoy explicando. El método del caso es, le pongo una situación real, Juanito y María, y entonces ahí, ¿qué vamos a hacer? Haciendo toma decisiones. Digo, esto de la nutrición es muy fácil, pero yo podría hacer 1000 situaciones más. El aprendizaje basado en competencias, esto generalmente lo usamos mucho últimamente. Estamos educando en competencias, pero ¿cómo? Pues es un proceso donde la competencia y la situación de cada uno de mis alumnos tiene que ver. ¿Qué quiere decir? Habilidades. Acuérdate que competencias hoy por hoy es el desarrollo de habilidades, destrezas. Entonces yo tengo que ver si todos mis alumnos tienen la destreza de correr. En educación física es más, hay niños que no saben correr. Hay chicos que hasta brincar les cuesta. Entonces yo tengo que ver si esta competencia que quiero desarrollar en mi alumno realmente está sirviendo. Y si a alguien no le está funcionando, tengo que ver qué situación tiene y ver su proceso.
¿Sí me explico? Porque puede ser una situación corporal de que está comiendo mal, puede ser no tiene, ¿cómo se dice? Condición, porque nunca corre, o, no, o a lo mejor tiene alguna lesión en un hueso. Entonces, hay muchas situaciones y por eso me habla basado en competencias. No estoy hablando de competencias de que alguien gane, estoy hablando de qué tanto estamos desarrollando estos pequeños aprendizajes y estamos viendo las situaciones de cada alumno, ¿ok? Entonces, eso es bien importante. Y el microaprendizaje, pequeño, características de breves lecciones. ¿Han visto en internet? Lección 1, en inglés sobre todo, ¿no? Y a lo mejor para lo básico, 1, 2, 3, 4, 5, los números del 1 al 10. Es un microaprendizaje. Vas a aprender algo en una lección muy pequeña y una unidad de aprendizaje corto. Si ustedes se fijan, generalmente estas aplicaciones que utilizan de lenguaje son muy cortas, te utilizan el juego, pero es un microaprendizaje muy corto, muy pequeño. Bien, ¿dudas hasta acá? Bien, vamos a ver este video de ejemplo. Nada más quiero que lo vean. Si no lo escuchan, se los voy narrando. ¿Cuál es la descripción del tejado, Cristina? Pues es la pizarra, es un color opaco, azulado y oscuro y se divide fácilmente en lajas y en hojas planas. Otra forma de aprender. ¿Cómo están los chicos? Sentados en subgrupos. Tienen un iPad, eso sería ideal, ¿verdad? Estar en escuelas, tener un iPad, mira, están investigando, están siguiendo un orden, todos están teniendo información. ¿Se fijan? Es una forma diferente de aprender. 17 nacionalidades, de 8 religiones. ¿Se fijan cómo están las mesas y las sillas? ¿Les parece algo conocido a las aulas que comúnmente desarrollamos? Así se aplican las metodologías innovadoras. Voy a ver las necesidades de mis alumnos, los voy a poner a trabajar por grupos pequeños, pero no voy a poner las sillas uno tras otro, sino hago que estén en un círculo, ¿no? O a lo mejor se estén encontrando visualmente, porque si se dan la espalda, pues de antemano no van a entender. Con unos contextos también en tema de capacidades, de etnias, complicado, diverso, pues es difícil de atender a todos y cada uno con una escuela inclusiva si no se hace algo diferente. Es un cuerpo geo. Y a crear en el año 2003 un proyecto que se llama Aulas Cooperativas Multitarea, en el que se encuentran todos los niños de educación secundaria de este colegio. Empezamos a globalizar el aprendizaje, fundamentalmente en 2 ámbitos. ¿Qué hace el docente? Está guiando. El docente es guía en la innovación, ¿sale? En las metodologías innovadoras. Está guiando, algo está mal, ok, yo los voy guiando, pero no te digo que está mal. Quiero que descubras que tu proceso está mal. ¿Qué te pido? A lo mejor vuélveme a revisar sobre este tema. ¿Qué tenemos que hacer? Manejar estos conocimientos. También les voy a dejar este video para que los vean. Es bien importante que se vayan empapando de todo esto. Bien, hasta aquí nos vamos a quedar. Vamos a ver el papel de los contenidos en lo metodológico la siguiente clase, ¿ok? Bueno, les voy a pedir por favor que hagan aquí le llamé debate. En el foro van a escribir cómo consideras que se aplica la metodología tradicional, innovadora y alternativa en México, ¿ok? Eso es lo que tú quiero, por favor, que fundamenten su respuesta. Esta actividad tiene calificación. Yo ahí te voy a ir marcando la calificación en el comentario y te voy a poner por qué considero que tu calificación es esta. Y dice, fundamenta tu respuesta y aporta un comentario constructivo a un compañero. ¿Ok? Si coincido contigo o creo que, bueno, podemos hacer esto, esto y esto, o México está en esta situación. ¿Sí me explico? Chicos, ¿dudas? No, maestra. Entonces, bueno, hacemos por favor el foro, que no se les olvide, solo tienen hasta el fin de semana que viene y es para tanto síncronos como asíncronos. ¿Ok? ¿Ninguna duda antes de que me vaya, chicos? Ok. No, Miss, gracias. Cuídense mucho, bonito fin de semana. Bye, bye. Hasta luego, Miss, gracias. Hasta luego. Listo. ¿Tomas la otra? No. Sí. La otra nos tenemos que ir a otro salón.